Bueno, son las 2 de la tarde con 9 minutos y nosotros estamos ya listos para conversar sobre este tema que anuncié al principio de nuestro programa, y les quería recordar que ustedes nos están viendo también por la señal de YouTube de Radio Centro y también por el Facebook de Radio Centro, por donde pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. El tema de hoy seguramente puede dar también a que ustedes piensen o revisen sus hábitos alrededor del sueño, porque hoy estamos conversando sobre la importancia del sueño para el bienestar emocional. Conversaremos entonces con Lucy Roldán, psicóloga clínica. Lucy, qué gusto siempre tenerte en la cabina, aquí conversando juntas. Bienvenida. Gracias, para mí siempre es un placer estar aquí. Cada vez que conversamos siento que estamos contribuyendo, que es el propósito, sí, a dar herramientas para que las personas podamos vivir mejor, que es el propósito. Bueno, sabes que el sueño es un tema tan recurrente, creo, como preocupación en la edad adulta. Tal vez no somos tan conscientes cuando somos más jóvenes de la importancia de dormir. Claro. Y por ende también en este programa solemos hablar del sueño bajo diferentes miradas, desde la médica, la científica, tuvimos la última vez una especialista que vive en Estados Unidos, en Ohio, y nos hablaba sobre su estudio sobre el sueño. Hoy lo vamos a abordar contigo desde su afectación en el ámbito emocional y en el bienestar. Y la respuesta siempre será: el sueño es vital, pero me gustaría que empezáramos entendiendo desde tu perspectiva psicológica por qué es importante atenderlo. Muy bien. Empezaré diciendo que, como lo mencionabas tú al inicio, todo está reunido, todo se conjuga, y en el bienestar se conjugan una serie de variables que tienen que ver con lo físico, lo emocional propiamente, que es pues toda la regulación de nuestros estados anímicos, el descanso. Nuestro organismo va siempre buscando el equilibrio. Cuando estudiábamos en el colegio había esta palabra homeostasis, que es esta tendencia, no es que vivamos en perfecto equilibrio, sino que nuestro organismo continuamente lo está buscando. Si pensamos en el sueño, tenemos que pensar también en la otra cara del sueño, que es estar despiertos. Y el sueño viene a ser el sistema de regulación natural que nuestro organismo tiene para conseguir que haya un descanso, para que nuestra actividad cerebral, que está excitada en el día, pueda estar más inhibida en la noche, para que las emociones que hayamos experimentado, sean de estrés, prisa, cualquiera, o positivas, cuando dormimos las vamos a regular. Es como que calláramos un poquito nuestras emociones y nuestro cerebro para lograr este balance. De hecho, una de las manifestaciones mayores que tenemos en cuadros clínicos psicológicos es la ausencia de sueño o el mucho sueño, que también se da, por ejemplo, en la depresión. O hay una tendencia a no dormir casi nada, o a hipersomnio, que es también como una forma de no pensar, de escapar de no pensar. No es que se haga muy a propósito, pero si la persona tiene una desmotivación general, es probable que llegue a esta tendencia como a no dormir nada. Pero entonces la respuesta más contundente es que hace parte de nuestro sistema de regulación. Y al hablar de esto, también tenemos que hablar de un ritmo. Esto no puede ser que yo duerma 3 días consecutivos y luego tenga 3 días de insomnio, porque no va a ser así el funcionamiento natural. Como el día y la noche, nuestro cuerpo también tiene un ciclo, un ritmo que se llama circadiano, que tiene que ver con exactamente lo que sucede en 24 horas. Estamos despiertos alrededor de 16, dependiendo naturalmente de la edad de la persona. Si son niños, pues mucho más horas de sueño, pero los adolescentes también tienen más necesidad de sueño que el adulto. Entonces hablamos idealmente de 10 horas de una persona entre 12 y 21 años. 10 horas de sueño. 10 horas que
rara vez se cumple sí. en la realidad actual, no solo de las demandas que tenemos de la vida cotidiana. Es como que nuestra vida ahora está diseñada para tener menos tiempo para dormir. Y si a eso le agregamos redes sociales, trabajos hasta tarde en la noche, escolares incluso, pues tenemos un estilo de vida que no le da tanto espacio al sueño y por lo tanto las afectaciones de ese no dormir también las experimentamos en la vida cotidiana, en estados de ánimo más inestables, probablemente más irritables, más cansados, con menos motivación para hacer las cosas, porque naturalmente cuando uno está muy cansado es como que el cuerpo te pide descansar. Claro, va contracorriente. Va contracorriente. Y muchas veces seguramente tenemos estos síntomas, pero no los estamos relacionando con la falta de sueño. Uh-huh. O a lo mejor tú dijiste algo interesante y es el sistema o la vida está diseñada para dormir menos. Y yo hace algún tiempo, hace unos meses, hice un curso que fue online y fue breve, fue un taller más que un curso, y donde la instructora, que es Mariuxi Viteri, decía, es que vivimos en un mundo en donde nos estigmatizan negativamente al sueño, como si dormir fuera malo. O perder el tiempo. O como si fuera perder el tiempo. Y ella decía, yo quiero que ustedes, nos decía a las alumnas, yo quiero que ustedes se quiten de la mente uh-huh. que dormir es malo. Uh-huh. Y para mí ese fue un insight muy, muy importante porque desde mi perspectiva siempre, bueno, también me lo podrás resolver, no sé si tú sabes esta respuesta, pero habrá gente con más tendencia a dormir más y gente con menos tendencia a dormir uh-huh. más, no lo sé. Siempre fui una persona de ser muy activa y tal vez dormir menos, entonces a lo mejor y dentro de mí sí tenía este tema de es que dormir, ¿para qué vas a dormir? Claro. Si hay tantas cosas por hacer, cuando en realidad el sueño te va a traer beneficios en tu salud a inmediato plazo y a largo plazo. Y va a hacer que seas más productiva, curiosamente. Las personas que saben hacer siesta tienen esta facultad de a la mitad de la tarde o después del almuerzo tomarse entre 15 y media hora y con esto como recargar la pila y volver a reenergizarse, y esto hace que la productividad sea mayor. En mi caso yo no soy capaz de dormir de día porque me levanto como con esa sensación que tú mencionas. A lo mejor tu ritmo circadiano funciona de esa manera. De perder tiempo o que me desubico, como que si se me fueron 2 o 3 horas. Pero la idea es tener estos espacios, y los vamos a tener, que sean breves porque cumplen esta función de equilibrar. Pero no todo el mundo lo requiere. Lo que sí necesitamos todos es ser conscientes de cuál es la necesidad de cada uno, porque si yo me levanto con la sensación de fatiga, de irritabilidad, insisto, es quizá la señal más tangible que tenemos de que el sueño no está siendo lo reparador que debiera. Y esto hace que mi tolerancia a las cosas, a las frustraciones de la vida cotidiana, a que haya un tiempo de retraso en el tráfico, o sea, la paciencia, claro, que lo cotidiano y el tiempo tienen mucha relación. Okay. Hasta la empatía tiene relación con el tiempo. Cuando una persona está deprisa, hay una serie de estudios que muestran que está menos dispuesta a ayudar, a conectar con el otro, conectar, porque está tan ocupada en cumplir con lo que en su estándar o lo que sea que tiene que hacer en ese momento. Claro. Entonces, estableciendo como el principio fundamental, nuestro organismo busca siempre el balance, el equilibrio. Equilibrio es una acción, por eso lo correcto sería decir balanceando. Estamos en un ejercicio continuo de estar balanceando. Entonces, habrá días en que tal vez mi sueño no fue tan bueno por la razón que sea. Tener presente no dejar acumular muchos días de no sueño, porque esto es lo que va incidiendo en el estado de ánimo. Y como tú bien mencionaste, si yo tengo ese síntoma, por ejemplo, debo, antes de entrar en la hipótesis de que ya esto es una depresión, tal vez deba revisar estos factores que tienen que ver como con la energía vital
y es el cumplimiento de ciertos hábitos relacionados con el comer, con el dormir y con el hacer algo de actividad física. Estas tres cosas no solo tienen incidencia en nuestro cotidiano, sino que hoy sabemos que son factores de prevención en la edad adulta para el deterioro cognitivo. Dormir bien es una de las cosas que mejor podemos hacer para prevenir muchos problemas de salud. El funcionamiento cardiovascular, cuando la persona duerme bien y duerme el número de horas suficientes, es mejor su funcionamiento cardiovascular. La piel, las personas que hemos tenido acné, una de las cosas que agrava el acné es el trasnocho, porque hay ciertas hormonas que se segregan en la noche. Y la oscuridad y la noche son también otra de las indicaciones importantísimas para el sueño. Por eso tenemos personas que si viven o trabajan en horarios nocturnos, entonces van a tener su ritmo circadiano muy afectado y va a ser muy difícil este balance del que hablamos. Claro, y tú dijiste dormir bien y eso nos lleva a esta higiene del sueño, porque ¿qué es dormir bien? Habrá personas que dicen, no, si yo duermo mis 8 horas diarias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en esas 8 horas hay interrupciones? ¿Qué pasa si esas 8 horas tal vez no son un sueño profundo? Claro. O a lo mejor son a deshoras, no es empezando a las 10 de la noche y terminando a las 6, sino empezando a las 3 de la mañana y terminando a la luz del día. Bueno, voy a contestar la pregunta empezando por el final. Los horarios de dormida son fundamentales para que podamos alcanzar una regulación del sueño. Cuando yo, por la actividad que sea, un día me duermo a las 2 de la mañana, si contamos 8 horas de sueño como adulta que debo tener en promedio, entonces a las 10 de la mañana me estuviera despertando si me dormí a las 8, pero naturalmente a las 10 de la noche o 12 de la noche solo voy a tener 12 horas despierta, entonces lo más probable es que no tenga sueño para la hora en que es habitual que yo me duerma. Entonces arrastro un poco eso hacia el día siguiente. Entro en un círculo vicioso donde probablemente si me tuve que levantar porque cumplo un horario de trabajo o de estudio, entonces fui a la universidad pero con 5 horas de sueño y tal vez me dormí, o llegué a la casa y me dormí toda la tarde y arranca este nuevo ciclo. Si ya me dormí 4 horas en la tarde, voy a pasar al menos 8 horas despierta. Me desperté a las 6, 8 horas despierta me van a dar las 4 de la mañana. Entonces es muy importante la consideración que si hemos tenido una mala noche, igual nos aferremos a un horario de dormida y a un horario de levantada, porque es de la manera como podemos hacer que ese ciclo vuelva y se regule. No es al pie de la letra, pero las personas que lo tienen dentro de un rango más o menos, me duermo entre 10 y 11, me levanto entre 6 y 7, estamos hablando de que esa persona va a tener mayores probabilidades de estar mejor, de tener más bienestar. Correcto. Bienestar físico y bienestar emocional. Si por otras razones el sueño es interrumpido, que puede ser por tener niños pequeños, porque mi sueño es difícil conciliarlo de manera profunda y puedo ahí ameritar hacerme un estudio de sueño, porque es también una variable que se va volviendo como crónica. Mientras yo menos bien duerma, mientras menos bien repare, empiezo casi que a tenerle miedo a la noche o cierta aversión a la noche, o puede ser porque tengo apnea de sueño, que es una problemática que es común y que se expresa con ronquidos fuertes muy a menudo y con que la persona tenga despertares en la mitad de la noche y sienta cuando se levanta que a pesar de haber dormido hasta 10 horas, no reparó. Entonces ahí vale la pena que se haga un estudio de sueño, porque tener ciertas ayudas como una
una ayuda para respirar adecuadamente, para que hay como una obstrucción en las vías respiratorias cuando ocurre la apnea del sueño. Pero vuelvo a la pregunta original, que era la de la higiene. Entonces, en los horarios, muy importante no meternos en el círculo vicioso. Parece que crear una rutina, como uno hace con los niños, los bebés. Uno le da de comer al bebé, luego lo baña y luego tal vez lo perfuma y hace como que la actividad sea un poco menos ruidosa. Si es que vamos a la habitación, lectura, no es que vamos a brincar, porque hacer ejercicio, por ejemplo, antes de dormir, tiene la gravedad de que activa al organismo muchísimo, entonces el sueño es como que estuviéramos prendidos a la hora de dormir. Entonces sí se recomienda la actividad física como algo muy deseable para dormir bien, pero no debe ser antecitos de dormir. Sí, y eso, ahí es que están los desafíos de la vida actual, de la vida contemporánea, porque tenemos agendas muy llenas, tienes que estar tal vez temprano en tu trabajo, lo ideal es que hagas ejercicio por la mañana para que en la noche no te pase esto de que activas tu cuerpo a una hora en que tu ritmo ya está de caída me refiero como de bajada, ya encontrándose con el sueño, y de repente te quedaste entonces sin hacer ejercicio. Sí. Pero una de las 3 claves son comer, dormir y actividad física. Entonces hay este desafío de la actualidad. Y también entendiendo que la actividad física que requerimos puede ser 10 minutos en la mañana y 10 minutos al mediodía, porque tenemos esta idea de que hacer ejercicio físico es ir al gimnasio, gastar 1 hora yendo, otra haciendo actividad allí intensa, y no, por actividad física nos referimos a esta que va relacionada con el bienestar y con este balance del que estamos hablando. Es una actividad física que simplemente combate el sedentarismo. Caminar 5 cuadras al día pudiera ser lo que ya combata el sedentarismo. Entonces, sí, justo esta mañana aquí en esta cabina hubo una entrevista muy interesante que hablaba sobre eso, sobre una caminata suave, una caminata moderada, que te permite incluso pensar, reflexionar, conectarte contigo mismo y hacer este ejercicio físico. Eso hablaban justo hoy en la mañana en Punto de Orden, en uno de los tantos temas, y me conecta mucho con esto que acabas de decir, porque tenemos esta autoexigencia de que tiene que ser el deporte, la hora entera, o sea, la característica de esta actividad física tiene que ser muy compleja y muy exigente, y resulta que la vida no necesariamente para todo el mundo está su horario tan laxo como para que eso suceda. Creo que el principio parte de darle el espacio al sueño, verle la importancia, porque cuando lo consideramos así, vamos a tener más energía al día siguiente, vamos a ser más productivos, vamos a ser hasta más creativos, porque una persona descansada pues tiene también mucha mejor capacidad intelectual, es decir, la resolución de problemas, la concentración. Una persona que está muy cansada le cuesta no solo concentrarse, sino motivarse a hacer las cosas. Hay como un desánimo cuando estás muy cansada para emprender una nueva cosa. Entonces, en la higiene del sueño, recapitulando, sería muy importante los horarios, tratar de hacer esto de dormir, comer y hacer actividad física, no previo a la dormida, darle siquiera 2-3 horas antes, para que la digestión pueda hacerse y para que ese cerebro se vaya como apagando. Y creo que otro de los desafíos en la época moderna es evitar a toda costa la exposición a luces azules, al menos 1 hora antes de la dormida. Es increíble las personas con quienes yo converso y nos hemos puesto en esta tarea de retomar siquiera leer 4 páginas o 5 antes de dormir, y que hagas una rutina como me baño, me tomo un té, hago un tiempo de lectura, tal vez me acuesto sin el celular cerca. Ese sonido del celular cerca, aunque no lo contestemos, está clarísimo en la investigación que el sonido del celular nos activa y nos alarma casi
como una ambulancia, como el sonido de una ambulancia. O sea, estamos tendientes a reaccionar cuando escuchamos el celular. Entonces, poner el celular en silencio o alejarlo de la mesa de noche son todos estos factores que nos hablan de higiene del sueño. En esta rutina, si le podemos agregar, como digo, algo de relajación o de pensamiento tranquilo, porque en el sueño también se procesan las emociones del día. Y es natural, por lo menos en mi consulta, cuando alguien está muy preocupado, que esa preocupación siga en la noche. Pero la noche no es un buen aliado, es como un tiempo perdido para la preocupación. Entonces, sí. Yo aquí quiero contar una anécdota que alguna vez escuché y trato de aplicarla en la vida cotidiana, y era un vecino que se pasó nuevo a un lugar y había otro que coincidía caminando con el perro y siempre veía que esta persona, al salir de la casa, había un árbol cerca, hacía un movimiento así como bajando algo del árbol. Y cuando llegaba a la casa se bajaba del auto y de nuevo hacía un movimiento como subiendo algo al árbol. Cuando ya llevaban saludándose un mes o dos, porque coincidían con la hora, ¿saludándose quién? El vecino nuevo, sí, con el que estaba ya viviendo allí, que salía a pasear el perro. Ah, ok, esta observación es de un tercero. El tercero observa a esta pareja en esta... No, es un solo... es una persona que vive en un vecindario y sale a pasear el perro a la misma hora que su nuevo vecino entra y sale de la casa. Ok, coinciden. Entonces, coinciden, pero lo observa porque le llama la atención el movimiento que hace. Al subirse al carro, hace un movimiento como tomando algo del árbol, sí, y al llegar a la casa, se baja del auto, de nuevo hace un movimiento como poniendo algo en el árbol y entra a su casa. Como se saludan, porque a lo lejos son vecinos pues nuevos, entonces después de un mes se le acerca el que ya vivía en el vecindario y le dice, me presento, bueno, yo tengo una curiosidad. Cuénteme qué es lo que usted hace cada mañana y cada tarde. Y entonces el nuevo en el vecindario le contesta, es que este es el árbol de mis problemas. Yo cada que me bajo del carro pongo aquí las preocupaciones que traigo del trabajo y como sé que en la noche no voy a poder hacer nada para resolverlas, en la mañana las vuelvo a tomar. Claro, claro. En algún momento leí ese cuento periscópico, pero no lo relacioné, pensé que era un tema de la vida real y es genial. Ajá. Aquí dejo mis preocupaciones colgadas y mañana vengo y las retomo. Entonces, si pudiéramos si hacer fuera tan algo, fácil, claro. Yo sé que no es fácil, pero cada que hablamos de dormir, también hablamos de hábitos. Correcto. Entonces, desarrollar el hábito que cualquiera que sea la preocupación que yo tenga, voy a intentar no quedarme anclada en ella en la noche, porque la noche, insisto, no es un buen aliado para... hay cosas que se resuelven mejor en la mañana siguiente, a veces hablándolas con la persona que tengas al lado, otras veces contigo misma, solo estando más descansada, puedes ver con más claridad lo que en medio de la noche no veías. Sí, de hecho, bueno, no sé si te ha pasado, pero si te levantas en medio de la noche, y luego también te quería preguntar sobre el insomnio, brevemente si podemos decirlo, si te levantas y escribes aquello que tienes pendiente, porque yo lo he hecho, yo sí he hecho como, ay, no me levanto y digo, tengo 3, 4, 5 cosas, mejor las escribo e intento volver a dormirme si lo logro, si lo he logrado cuando me ha pasado. No, eso tiene y una otras lógica. Personas también me han dicho que es una práctica común. Sí, y tiene una lógica muy interesante, y es que nuestro sistema de procesamiento de información sí se puede quedar anclado en una determinada pregunta o en una determinada preocupación. Entonces, es como que en el ejercicio de escribir lo que sea el tema que está dándole vueltas a mi cabeza, yo ya lo dejo fuera de mí. Entonces, al hacer ese ejercicio, es por lo mismo que el journaling o esto de la escritura terapéutica funciona, porque al ponerlo afuera de mí, ya no solo tiene un cuerpo, una letra, una palabra, ya está puesto en palabras, sino que está fuera de mí, ya no lo tengo interiormente. Entonces, desarrollar buenos hábitos con relación, esta higiene del sueño es muy... útil, y ser un poco pacientes con nosotros mismos, porque como digo, a veces la persona que ya viene durmiendo con este horario alterado, solo hablemos del horario, entonces va a decir, pero no, si al segundo día ya estoy recansada, entonces voy a dormir toda la tarde para
recomponerme, y eso no termina siendo así. No es como que el sueño es una cuenta de ahorros que me va a servir para cuando yo requiera la reserva. O que compenso al día siguiente. La reserva es cada 24 horas. Claro. Así funciona el ritmo circadiano. No es que hay una reserva de sueño, no es porque dormí toda la semana anterior, llego y estoy ahora súper capaz de solo dormir 4 horas. Así no funciona, porque el ritmo es cada 24. Con respecto al insomnio, que era lo que te quería proponer, es la persona... No es que no quiere dormir, la persona se quiere ir a dormir. No es que no se quiere ir a dormir a las 10 y levantarse a las 6. La persona quiere ir a dormirse y tener esta higiene de sueño, pero pasan cosas que no le permiten llegar a ese estado. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando con las emociones y con la mente que no te están permitiendo entrar en ese sueño necesario y que seguramente tu cuerpo te lo está pidiendo? Este es un tema muy interesante y creo que ocupa bastante espacio, pero una de las explicaciones más contundentes sobre el insomnio es que el pensar en qué voy a hacer, son las 12, son la 1, no me puedo dormir, cómo voy a funcionar mañana, la preocupación sobre la acción de dormir es lo que impide que las personas nos quedemos dormidas. Pensemos que la acción de dormir es como un proceso donde vamos pasando de la conexión con el exterior a gradualmente ir desconectándonos de él. Es como se llama etapa paradójica del sueño, a esta fase donde la persona se da cuenta del exterior, pero como que no responde a él. Asimismo, cuando nos despertamos espontáneamente en un fin de semana, empezamos a escuchar el exterior sin abrir los ojos. Nos dimos cuenta que ya clareó, que los pajaritos están cantando. Entonces, lo que se ha visto, y por lo que digo que es tan interesante, es que todo lo que es una acción automática en el organismo, como caminar, como tragar, como hablar, si yo empiezo a pensarlo, lo vuelvo torpe. Si yo empiezo a pensar cómo estoy poniendo la lengua para producir las palabras que estoy produciendo, tal vez voy a tartamudear. Si yo empiezo a caminar y empiezo a pensar si tengo que sacar el pie derecho, la mano, qué tengo que hacer, probablemente lo voy a hacer también de manera torpe, porque es una acción que se hace en automático. Entonces, este pensar sobre la urgencia de quedarme dormido es una de las cosas que más se pide no hacer. Y cómo lograrlo, mucho tratando de poner la mente en una escena o en una imagen que uno tenga asociada con bienestar. No tiene que ser con dormir. Pensemos, los médicos que hacen guardias no duermen profundamente, pero descansan. Solo ponernos en posición horizontal y cerrar los ojos en la noche. Insisto, las horas de oscuridad, porque también nuestro organismo segrega melatonina, que es una sustancia que ayuda en el dormir, y esto solo se hace cuando es de noche. Entonces, en esa situación, tratar de ser muy conscientes de cuál es nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento gira alrededor de me tengo que quedar dormida ya a la 1, ya a las 2, ya a las 3, esa es la fórmula para el insomnio. ¿Qué tengo que hacer? Lo contrario. Tal vez recostarme, cerrar los ojos, ponerme en la posición en la que normalmente me quedo dormida, porque también hay una variable que me remito a los bebés, cómo duermen los bebés. Uno se da cuenta que el bebé ya se acomodó y ahí se va a dormir profundamente. O ahí viene el cambio de la fase del sueño livianito, el bebé se dormía y de pronto ya se quedó profundo. Ahí es donde uno lo pasa de donde lo hizo dormir a su cuna probablemente. Entonces, eso mismo nos pasa a los adultos, aunque no seamos tan conscientes. Pero cuando la persona está con insomnio, una de las variables que hemos visto es que voltea mucho en la cama, da muchas vueltas, anida. Y eso es mandarle al cerebro la orden equivocada. Si yo estoy boca arriba, eso para mí significa tener calor. No significa quedarme dormida en mi aprendizaje. Habrá quien duerma en esa posición, pero insisto, el que cada uno adopte la posición en la que normalmente se queda dormido, trate de estar cómodo allí
y poner en su pensamiento alguna imagen que tenga asociada con la relajación es una de las indicaciones mejores para el insomnio. Y creo que hay algo que no se nos puede escapar, es la respiración como un gran aliado de ese encuentro con la imagen del bienestar y el estado de tranquilidad de tu cuerpo, claro, ¿no? Porque te autorregula. La respiración siempre va a ser un aliado para esa regulación. Así es. Sí. Y también puede servir como dato práctico, es las personas cuando estamos tensas o ansiosas sin darnos cuenta respiramos más rápido, es decir, tomamos aire muy rápido y lo expiramos también muy rápido, lo exhalamos muy rápido. Entonces, ponerse en la tarea de respirar despacio. A veces yo ni siquiera uso ningún método sofisticado, sino solo la conciencia de respirar despacio. Tomo poquito aire, que se me infle el estómago, porque eso es lo que me permite saber que tengo una respiración diafragmática, no con el pecho, y respirar despacito y botar el aire despacito, despacito, y tal vez 15 veces en un minuto aproximadamente, y en eso tal vez la mente se va envolviendo en cumplir como esa cuenta de cuánto me está tomando inhalar y exhalar. Puede ser una perfecta forma de quedarnos dormidos. Ese es un buen puente hacia el sueño, totalmente. Hoy hemos hablado sobre la importancia del sueño para el bienestar emocional. Nuestro tema con Lucy Roldán, psicóloga. Hablamos sobre muchos temas interesantes. Esperamos que algunos de esos que estuvieron alrededor de su higiene del sueño les haya hecho pensar o repensar ciertos tal vez hábitos que tienen y que pueden ir mejorando en el tiempo. Lucy, muchísimas gracias. Me gustaría que repitieras tu red social por si hay alguien que quiere contactarte por este tema u otro. Gracias. Estoy como SIC-Luz Roldán en Instagram, y también los invito a que escuchen Mundo Interior, que es un podcast en el que estoy desarrollando muchos temas valiosos en salud mental.